Wadiushi, yanachila, chigo, yanokadi, ichaniwayu, yanolu, nirudo, nirabino, unidad, tobi. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo trabajado en la unidad 1, que lleva por título Chulugia. Nirudo, la chusolo uno neka di ija, nandawi, niwayu, yano, ni la vocabulario. Vamos a comenzar con el vocabulario. Para eso nos vamos a ayudar de las imágenes que estuvimos trabajando en clases. Tienen que repasar cómo se escriben estas palabras y a cuál hace referencia cada uno. Por ejemplo, Gelagiri, Guaraches, Flor, Vidani, Buipil, Guiche, Hamaca, Guiribandá, Sombrero, Guisu, Olla, Camilla, Shiragueta, Gubaya, Yumi, Guiche, Bangu. Veamos otras palabras más que aparecen en nuestro cuadernillo. Begu, Giga, Biga, Giiri, Gujara, Bidudi, Meja, Do, Bladu. Y otra cosa muy importante es que practiquen las frases de mayor uso que podemos utilizar en el mercado y que vimos en las conversaciones. Por ejemplo, Shichineu, ¿qué vas a llevar? Shichineu, paga tikilu, seguido del producto que ustedes quieran saber. Paga tikilu vendaboa, paga tikilu bidua, paga tikilu es vela, paga tikilu quesiu. ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué tal si queríamos pedir algo? Decimos la frase, dane na, dame, seguido del producto. Dane na chupakilo bichoshe, dame 2 kilos de tomate. Dane na kilo yashu, dame 1 kilo de aguacate. Dane na ti bolsa getabigi, dame una bolsa de totopos. Otra pregunta importante, paga la nuda Abeli, ¿cuánto te debo? Recuerden que esta pregunta nos sirve para obtener el total. Y algunas frases que se pueden utilizar cuando vendemos un producto, dice, era cabica chupavidoana, ahí te puse 2 plátanos. El ñapa, como también se le menciona. Otras frases que trabajamos durante las conversaciones son las siguientes. El regateo, maca lo menos unila, ya es lo menos, maca precio unila, ya es el precio. También acuérdense que cuando uno regatea, el vendedor te puede decir frases como Panda paquete chineo ya. ¿Cuántos paquetes te vas a llevar? O panda chisiu. ¿Cuántos vas a comprar? Entonces, si yo pido un regateo, probablemente la otra persona me dirá, ¿y cuánto quieres llevar? Y recuerden que muchas veces los precios en zapoteco se dan mezclando el español y el zapoteco, pero lo ideal es que todo sea en zapoteco. Por ejemplo, kukuani chona la tegande nechi beshu. Agárralo en 70 pesos. Otras frases importantes que podemos recuperar de las conversaciones es cuando el vendedor ofrece un producto desde la negación. Por ejemplo, quizás si ti bolsa guiñala o ti bolsa limón. ¿No quieres comprar una bolsa de chile o una bolsa de limón? Paga la cudio guiñaca en cuanto estás dando el chile. O cuando ofrecemos el producto si vendemos. Pachineo chupa bolsa la udienili 90 o udienili tapala te gande chivecho. Si te llevas 4 bolsas, te lo doy en 90. Entonces, tanto el que regatea como el que ofrece. Si te llevas tanto, te lo doy a tanto. Esas son las expresiones que tienen que practicar. Y porque también haremos una evaluación en donde alguien compra y el otro vende. Así que tengan presente este tipo de preguntas. Si alguien te pregunta, ¿qué vendes? Por ejemplo, Shigendaron apoya, ¿qué tienes? Podemos usar la palabra nu, hay, seguido del producto. Nu bere, nu tlayuda, nu garnacha. Hay, el producto que tengan que decir.
Esto es lo que nosotros trabajamos en cuanto al mercado. Y recuerden que también hay dos palabras que son claves y similares. Pagala, ¿cuánto? Referido a dinero. Pavia, referido a cantidad. Por ejemplo, pagala nubi chosheri, ¿en cuánto está ese tamal? Pagala ti vida ani, ¿en cuánto está un huipil? Pero si yo digo pavia, es porque requiero conocer el peso. Pavia bichoshegi ko, ¿cuánto tomate vas a querer? Pavia nana cabendadi. Pavia nana cabendadi. ¿Cuánto pesan estos pescados? O como una forma de alabar o de expresar sorpresa o gusto. Pavia nani sheka getabin gidi. ¿Cuán sabrosos son estos getabin? Entonces, con esto cerramos el material de ir de compras al mercado. Y ahora con la siguiente unidad que trabajamos es Shibe en un eje. ¿Qué hiciste ayer? Kadi yadila rini ikani gira nimagudi idi nimaguka. Todas estas palabras que trabajamos, verbos en pasados o el aspecto completivo, como así se le dice en zapoteco, expresan acciones terminadas que ya ocurrieron en un tiempo pasado. Nosotros nos hemos enfocado a hablar de cosas que hicimos, de nuestra rutina en pasado. Y en este material, por ejemplo, nosotros leímos la conversación que están arriba y abajo anotamos los verbos que ahí se mencionaban, que expresaban algo que ya ocurrió. Además, aquí hemos escrito en este material, escribimos oraciones que expresaban el pasado y nos guiamos justamente del material que yo les compartí en un video. Di Yanimaguka. Algunos ejemplos de verbos en pasado que más estamos utilizando son kudawa, comí, kuya, fui, kuse, dormí, vine, hice, pudive, lavé, gusié, compré, vitua, vendí, fue, bebí, vicadiaga, escuché, vía, miré. Y estos son ejemplos de verbos en pasado. Recuerden que en el pasado, aparte de utilizar estos verbos, también usamos algunas expresiones de tiempo que indican con mayor exactitud cosas que ya pasaron. Por ejemplo, negué. Ayer nace. Hace días. Nagasi. Ahorita incluso, por ejemplo, Nagasi Udawa de tlayuda. Ahorita me comí una tlayuda. Entonces, las expresiones de tiempo nos sirven justamente para enriquecer las oraciones. Les decía, nos quedamos con esta tabla. Rawa, como, Udawa, comí. Rieve, va, huyeve, fue, runive, hace, piinive, hizo. Richeza, salto, cucheza, salté. Rune, hago, vine, hice. Nosotros, en estos verbos que hemos trabajado, podrán darse cuenta que la mayoría empiezan con B o con G y que indican acciones ya terminadas. Entonces, uno de los ejercicios que también ustedes hicieron y que deben repasar era Uni shibi no kajiri. ¿Qué hiciste en estos días? Ustedes debieron escribir 5 frases de acciones que hubieran hecho. Voy a dar un ejemplo. Nege guyalugia. Gusie chupavidani. Ayer fui al mercado, compré 2 huipiles. Es un ejemplo de algo que pude haber hecho en estos días. Yanachi, udawa tibere. Hoy me comí un pollo. Entonces, la atoshibi y tú tienen que pensar, porque mayormente en el examen vamos a escribir qué hemos hecho en estos días. Y necesitamos nuestra tabla de verbos y nuestras frases, por lo menos los verbos más comunes. Comí, me bañé, me levanté. En esta actividad, todos esos ejercicios los tienen que practicar porque aquí vienen ejemplos y frases. Aquí lo que hicimos fueron completar las oraciones. Por ejemplo, negue vi a ti película en Netflix. Ayer vi una película en Netflix. Nace guyeña.
Hace días mi mamá fue. ¿A dónde? Ustedes le van a completar. Naseguyeña lugia. Naseguyeña bodega. Vina vinigudi irika la semana pasada. ¿Qué hicieron? Numba agudagua. Hace rato comí. Siado wenia. ¿Que desayunaron? Entonces, este era el ejercicio. Y si se dan cuenta, aparecen frases que nos indican el pasado. Y les había dicho que en la forma afirmativa tengo una expresión de tiempo, un verbo y un complemento. Y aquí, para la forma negativa, los verbos cambian un poco, pero para eso necesitan su tabla de verbos. Aquí teníamos que anotarle los verbos que mejor le quedaran a la frase. Dice, negue, quiño uya tele. Ayer no vi la tele. Ki, espacio en blanco, lugia yanachi. Mercado hoy. Entonces podría ser aquí. Kiña lugia yanachi. No fui al mercado hoy. Kiña, kiña, kiña lugia yanachi. No fui al mercado hoy. Ki, no. Vueltos tica vinigola. Puede ser. Quiñeda vueltos tica vinigola. No llegó el dinero de los abuelos. Ki, espacio, stale, sawashie. Puede ser Kiñawa stale, sawashie. No comí mucho, cenaré. Numbasia do, ki, tibenda bichuguni. Hoy por la mañana, no, un pescado. Puede ser, no compré. Kinisie, numbasia do, kinisie, tibenda bichuguni. Y así teníamos que hacer con cada uno de los ejemplos. Pensar qué verbo en pasado de forma negativa podríamos anotar. Recuerden entonces que para los verbos en pasado de forma negativa voy a utilizar la palabra ki o algunos dicen que más un verbo que mayormente en forma negativa empiezan con ñ o con n, como pueden ver en los ejemplos. Quinicie, quiñeda, quiñagua y un complemento. Y por último, en la forma afirmativa de pregunta, ustedes podían completar con el verbo que mayormente les gustara, igual que en los ejercicios como anteriores. Por ejemplo, dice, para unege, ¿a dónde fuiste ayer? Magudolola o Magudola, ¿ya comiste? Pora, lo que ustedes quisieran. Por ejemplo, pora viasalo, ¿a qué horas te levantaste? Shikendaro udo, ¿qué comida comiste? Todos estos son ejemplos. Cada uno lo iba a completar. Ejercicios similares a estos son los que vendrán en el examen. Por eso tienen que practicar. Y la última parte o el ejercicio que quizás se les complicó un poquito más era escoger los verbos que aquí aparecen y pasarlos al el pasado y anotarlos en la frase. Por ejemplo, dice en el número 2, negue, ayer, lari, da anilugia. Ropa dentro del mercado. ¿Ayer qué? Puede ser negue. Y como dice positivo, va a ser una frase positiva. Entonces puede ser negue bitua larindani lugia. Ayer vendí ropa en el mercado. Entonces aquí está el verbo bruto. Es presente. En el ejercicio lo que hicimos fue ponerlo en pasado. Así que como este ya lo copié, pues lo voy a rayar. Y así, cada uno de los verbos que ustedes tenían que ponerlos en pasado. Por ejemplo, orisi puede ser usie, rie, uya. Y estos verbos los íbamos a completar. Pero les digo, todos estos son ejercicios que estaremos resolviendo similarmente en el examen. Y aquí, pues, ustedes se hicieron una entrevista. Shibudo, ¿qué comiste? Y a otro les tenía que responder. Por ejemplo, Gudawat y Bere. Para Guye, Guyalo, guía. Para Gusilu, Gusendanigishi, Guseluluna, Shibinu, Vine yoga, Shigudibu, Udibe traste. Cada quien iba a completar. Para aquellos que no estuvieron en clases, pues van a hacer este ejercicio de forma individual. Y el trabajo de evaluación en esta unidad fue que leímos esta pequeña rutina diaria. Dice,
Nege biasaga yoshiga siado. Guzen agenda, nevine gendarestine. Drake, uyara tecnológico. Neviside dijasaka badungyo nevado chapa. Nawachi, bigetara lige, negoda watindaben la nevisa. Isa nanishe. Naga wachi, guyara parque nekabini lige, negweti frappe. Ora kukka washini, bigetara yo, neguse. De aquí, si se dan cuenta, tenemos una rutina en pasado. Tengo expresiones como negue, ayer, que, después, mawaji, más tarde, negue, nagawaji, eh, en la tarde, por la tarde. Todas estas expresiones me sirvieron para hablar de mi rutina. ¿Y qué verbos usé? Biasa, me levanté, guse, me bañé, cuya, fui, viside, enseñé, Vigueta, regresé, Udagua, comí, Guyá, fui, fue, bebí, entonces, Gusé, me dormí. Ustedes lo que tuvieron que hacer en esta ocasión fue Vika, Abichiti y Charagini, Oshibi no Negue. Tenían que escribir 10 frases en las cuales ustedes tenían que expresar qué hicieron el día de ayer. Cada quien iba a tomar un día de su rutina y decir, por ejemplo, hay quien anotó, Viasaga y Ushigawa, me levanté a las 5 de la mañana, Uyara tecnológico, fui al tecnológico, 5 ideas de lo que hubieran hecho. Y esas ideas iban a ser con base a las imágenes que les pedí. 5 en esta línea y 5. Y una vez que tuvieran las ideas, les pedí que lo anotaran en forma de texto. Aquí iban a tomar sus 10 ideas y les iban a dar orden. Tal vez alguien anotó, me levanté a las 6 de la mañana. Bueno, me levanté a las 6 de la mañana. Después me fui a la escuela, desayuné con mis amigos, por la tarde fui a jugar. Como cierto muchacho que dijo que salí, viré, bisoñé la carretera, corrí en la carretera y ta, ta, ta. Ah, ¿verdad? De eso trata. Este video no es nada más que una retroalimentación y la invitación a que practiquen, que hagan unos ejercicios. Si ustedes vieron este video, la tarea que yo les dejo a través de aquí es la siguiente. Van a escribir 10 oraciones y me las van a enviar el día viernes, en donde me escriban 10 frases de lo que han hecho en estos días. Quiero 10 frases y los escriben detrás de la última hoja de este cuadernillo y la condición es 4 frases en afirmativo, 3 frases en negativo y 3 frases en pregunta donde usen verbos en pasado. Y también donde usen expresiones de tiempo. Ayer, hace días. Quiero 10 frases en total y me las van a enviar de forma individual por WhatsApp. Si vistes el video hasta el final, podrás resolver la tarea. Y eso será un punto extra para tu examen. Y hasta pronto.